¿Te han dicho alguna vez que después de morir aún tendrás que pagar por tus pecados en el purgatorio? ¿Has vivido con esa incertidumbre sobre si tu alma descansará o sufrirá un poco más antes de llegar al cielo? En este video vas a descubrir algo que puede cambiar tu eternidad. ¿Es realmente bíblico el purgatorio o es solo una tradición humana? Vamos a romper mitos, leer juntos la palabra de Dios y encontrar una verdad poderosa que te dará paz, seguridad y libertad espiritual. Quédate hasta el final, porque no solo responderemos a esta gran pregunta, sino que también oraremos contigo. Si valoras la verdad por encima de las tradiciones, suscríbete ahora, activa la campanita y déjanos tu comentario. ¿Tú creías que el purgatorio era real? Comenzamos. ¿Qué sucede realmente después de la muerte? Existe un lugar intermedio, una especie de sala de espera celestial donde las almas son purificadas antes de entrar al cielo. ¿Puede alguien estar casi salvo y necesitar aún pagar por sus pecados después de morir? Estas preguntas no solo son comunes, sino profundamente personales. Todos, en algún momento, nos hemos preguntado qué pasará cuando cerremos los ojos por última vez. Y si eres católico, evangélico o simplemente alguien que busca respuestas sinceras, seguramente has escuchado hablar del purgatorio. Esa idea de un lugar donde las almas de los justos imperfectos son purificadas antes de entrar a la presencia de Dios. Suena lógico, incluso justo, ¿verdad? Pero hay una pregunta más profunda, más crucial: ¿es bíblico? Hoy quiero invitarte a cuestionar todo lo que te hayan enseñado, no con rebeldía, sino con humildad. No se trata de pelear religiones ni de despreciar creencias, sino de ir a la fuente. Porque si la eternidad depende de lo que creemos ahora, no podemos darnos el lujo de estar mal informados. Piensa en esto: si el purgatorio existe, entonces la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente. Si aún queda algo que tú o yo debemos sufrir después de morir para entrar al cielo, ¿de qué sirvió entonces el sacrificio del Hijo de Dios? ¿Fue parcial? ¿Incompleto? ¿Limitado? Ahora, imagina lo contrario. Imagina que la Biblia enseña que el perdón es total, que la salvación es un regalo y que cuando mueres, si estás en Cristo, vas directamente a su presencia. Sin purgatorio, sin espera, sin deuda pendiente. Solo gracia, solo cruz, solo Cristo. Quizá eso te suene escandaloso, incluso peligroso. Pero lo que es peligroso, verdaderamente, es basar tu esperanza eterna en algo que Dios nunca dijo. Por eso hoy vamos a abrir la Biblia, no para defender una postura, sino para buscar la verdad. Y si al final de este video descubres que el purgatorio no es más que una construcción humana, una tradición sin respaldo divino, entonces estarás frente a una decisión que cambiará tu vida. Confiar en la obra completa de Jesús. Este tema no es un debate teológico más. Es una cuestión de vida o muerte eterna. Es sobre tu alma. Es sobre dónde pasarás la eternidad. Así que, antes de continuar, te pido algo: no apagues tu mente, no cierres tu corazón. Acompáñame en esta exploración sincera de la palabra. Porque lo que vamos a ver hoy podría romper cadenas de temor, liberar tu fe y darte una seguridad que nadie te podrá quitar. Prepárate. Porque vamos a mirar a los ojos una de las doctrinas más debatidas del cristianismo, y vamos a hacerlo con la lámpara de la verdad bíblica en la mano. Hay una verdad que pocos se atreven a decir con claridad, pero que está en el corazón del mensaje de Jesús: tú puedes tener absoluta certeza de a dónde irás cuando mueras. No se trata de una arrogancia religiosa, ni de una fe ciega, ni de una ilusión emocional. Es una promesa. Una promesa que no viene de un hombre, ni de una iglesia, ni de una tradición, sino directamente de la boca de Dios. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Notas lo que dice? No tendrá, no quizás, no dependerá de cuán limpio mueras. Dice, tiene vida eterna. Tiempo presente. Ya. Ahora. Y si tienes vida eterna, no necesitas purgatorio. Porque el que está en Cristo ha sido justificado completamente. ¿Qué significa eso? Que ha sido declarado inocente, limpio, aceptado ante Dios. No por sus obras, sino por la obra de otro, Jesucristo. Romanos 8:1 lo reafirma con poder. Ahora,
Pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación? ¿Ninguna? ¿Después de la muerte también? Sí. Porque la salvación que Dios da es perfecta, no parcial. Este es el mensaje central del Evangelio. Tú no puedes salvarte a ti mismo, ni purificarte por ti mismo, ni pagar tus pecados en parte. Por eso Cristo vino. Por eso sufrió. Por eso resucitó. Porque tú no podías hacerlo, y Él lo hizo por ti. Si el purgatorio existiera, sería una negación directa de esa promesa. Sería como decirle a Dios, gracias por tu sacrificio, pero no fue suficiente. Aún necesito sufrir un poco más para ser digno del cielo. Pero el Evangelio es otro, tú no eres digno. Nunca lo serás. Pero Cristo es digno, y en Él tú eres aceptado, amado, perdonado y adoptado. Y esto no es una doctrina fría. Esto cambia todo. Cambia cómo vives. Cambia cómo enfrentas la muerte. Cambia tu paz interior. Cambia tu urgencia por compartir este mensaje con otros. Porque si alguien cree que necesita pasar por un fuego purificador después de morir, vivirá con temor, con duda, con angustia. Pero si entiende la gracia, vivirá con gratitud, con gozo, con seguridad. Por eso te pido, quédate hasta el final de este video. Porque vamos a demostrar con la escritura que dice Dios sobre la eternidad. Vamos a ver de dónde viene la idea del purgatorio, qué valor tiene frente a la verdad revelada en la Biblia, y cómo puedes caminar con fe firme desde hoy. No se trata de tener razón, sino de vivir en la verdad. Y la verdad, cuando la conoces, te hace libre. ¿Listo para seguir? En la próxima sección exploraremos qué es exactamente el purgatorio y cuál es su origen. Para entender bien este tema, primero debemos definir claramente de qué estamos hablando. ¿Qué es exactamente el purgatorio? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el purgatorio es un estado de purificación final para aquellos que mueren en la gracia de Dios, pero que todavía necesitan purificarse de pecados veniales o de la pena temporal del pecado antes de entrar plenamente en el cielo. No es el infierno. No es un castigo eterno. Tampoco es el cielo. Es, según esta doctrina, una etapa intermedia. Un lugar o estado donde el alma se limpia, se purifica, se perfecciona para poder estar en la presencia de un Dios santo. Esta idea suena razonable a primera vista. Después de todo, ¿no debería alguien ser completamente puro para ver a Dios? ¿No parece lógico pensar que incluso los creyentes más fieles todavía cargan con pecados o impurezas al momento de morir? Pero debemos preguntarnos algo crucial, ¿de dónde viene esta enseñanza? ¿Está en la Biblia? Aquí es donde la historia se pone interesante. La palabra purgatorio no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No hay un solo versículo que describa directamente un lugar de purificación post-mortem para creyentes. Entonces, ¿cómo surgió esta doctrina? La base más citada para el purgatorio se encuentra en los libros deuterocanónicos, específicamente en 2 Macabeos 12, 42-46. Un texto que no forma parte del canon aceptado por los cristianos evangélicos. Este pasaje narra cómo Judas Macabeo mandó ofrecer sacrificios por soldados muertos para que fueran liberados de sus pecados. Es un texto histórico que refleja una práctica cultural del judaísmo intertestamentario, pero no una enseñanza doctrinal autorizada por Dios. Además, en el desarrollo de la tradición católica, la idea del purgatorio fue tomando forma especialmente en la Edad Media. Teólogos como Agustín y Tomás de Aquino reflexionaron sobre la necesidad de purificación tras la muerte, pero sin una base bíblica sólida. Con el tiempo, esta idea se consolidó como doctrina oficial, especialmente en el Concilio de Florencia 1439 y el Concilio de Trento, 1545 a 1563. Durante siglos, la Iglesia incluso llegó a vincular esta doctrina con prácticas cuestionables como las indulgencias, vendidas como forma de acortar el tiempo en el purgatorio. Martín Lutero, al inicio de la Reforma Protestante, levantó su voz precisamente contra este tipo de abusos. Pero volvamos al centro, ¿es esta enseñanza parte de la revelación de Dios o es una construcción humana? Jesús nunca habló de un purgatorio. Los apóstoles nunca enseñaron sobre él. En todas sus cartas, Pablo, Pedro,
Juan y los demás hablan de solo dos destinos eternos, vida eterna o condenación. Cielo o infierno. Salvos o perdidos. Nunca mencionan una etapa intermedia. Por ejemplo, Hebreos 9:27 afirma, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No dice después, la purificación. Dice juicio. Un evento decisivo, no progresivo. Y en 2 Corintios 5, 6-8, Pablo dice, preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No dice ausentes del cuerpo y esperando en purificación. Dice presentes al Señor. La Biblia presenta la muerte como una transición directa hacia el juicio de Dios o la gloria con Él, dependiendo de la fe en Jesucristo. Entonces, debemos preguntarnos con honestidad, ¿estamos creyendo en lo que dice la palabra de Dios o en lo que nos han enseñado por tradición? Jesús condenó fuertemente a los líderes religiosos de su tiempo por enseñar como doctrinas los mandamientos de hombres, Mateo 15:9. Y es posible que tú y yo, sin quererlo, hayamos aceptado como verdad una idea que no proviene del corazón de Dios, sino de siglos de tradición humana. Pero hay esperanza. Porque la verdad siempre libera. En la próxima sección vamos a ver con más profundidad qué enseña realmente la Biblia sobre la vida después de la muerte. Veremos pasajes clave que nos darán luz para entender si hay lugar para un purgatorio o no en el plan eterno de Dios. Este es el momento de ir directamente a la fuente. No a teologías sistemáticas, no a interpretaciones filosóficas, sino a la palabra viva y eterna de Dios. Porque si hay algo que debe definir nuestra fe, y más aún nuestro entendimiento sobre la eternidad, es lo que dice la Escritura. Comencemos con una de las enseñanzas más claras de Jesús acerca del destino inmediato después de la muerte, la historia del rico y Lázaro. Lucas 16, 19-31. En esta parábola, Jesús presenta dos destinos radicalmente distintos tras la muerte. El hombre rico muere y se encuentra en tormentos, mientras que Lázaro, el mendigo, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. No hay mención alguna de un lugar de purificación intermedio. Es una escena en la que cada persona va directamente a su destino eterno, según su relación con Dios. Además, en el versículo 26, Abraham le dice al rico, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Jesús no está enseñando sobre un proceso de tránsito ni una posibilidad de cambio tras la muerte. Está hablando de una separación definitiva. Si Jesús hubiera creído en el purgatorio, este era el momento perfecto para mencionarlo. Pero no lo hace. En lugar de eso, deja claro que la decisión de cada alma se sella en el momento de la muerte. Hebreos 9:27. Este pasaje resume una verdad profunda, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No dice, después de esto, el proceso de purificación. Ni después de esto, un periodo de espera. Dice, juicio. Un solo momento en el que el destino eterno queda definido. Este juicio no es un examen para determinar cuánto tiempo estarás en un lugar de limpieza espiritual. Es el resultado de tu fe, o falta de ella, en Cristo. 2 Corintios 5, 6-8. Aquí Pablo dice con claridad, estamos confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. No hay escala. No hay periodo de tránsito. No dice, ausentes del cuerpo, para ser purificados. Dice, presentes al Señor. Esto tiene un poder impresionante. El creyente, al morir, va inmediatamente a la presencia de Dios. No por sus méritos, sino por la justicia de Cristo imputada por fe. Juan 5:24. Escucha la voz de Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez, tiene. No dice que tendrá si es suficientemente limpio. Dice que ya ha pasado de muerte a vida. Esa transición ocurre por la fe, no por un proceso post-mortem. Filipenses 1, 21-23. Pablo escribe, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo no esperaba una sala de espera espiritual. Esperaba estar con Cristo al morir. Para él,
morir no era el comienzo de una etapa de purificación, sino una ganancia inmediata, estar con el Señor. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo obtenemos esa paz con Dios? Ahora. No después de morir. No tras un proceso. Ahora, por la fe. Y si tenemos paz con Dios, no necesitamos purificación adicional. Todos estos pasajes tienen algo en común, ninguno deja espacio para el purgatorio. Todos apuntan a una realidad clara, directa y poderosa: la salvación es por gracia, la justificación es por fe, y el destino eterno se sella en esta vida. Y aquí está la gran implicación práctica: si tú estás en Cristo, puedes vivir sin temor. Puedes enfrentar la muerte con esperanza, no con incertidumbre. Puedes saber que no hay un sufrimiento pendiente, una deuda pendiente, un castigo pendiente. Porque todo fue pagado en la cruz. Pero si no estás en Cristo, la Biblia no te ofrece un purgatorio, sino una advertencia: el juicio viene, y sin la sangre de Jesús no hay esperanza. Esta verdad no debe llevarnos al miedo, sino al arrepentimiento. Por eso, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de creer. Hoy es el día de rendir tu vida al único que puede salvarte sin dejar residuos, sin dejar procesos pendientes: Jesucristo. Cuando se habla del purgatorio, hay un pasaje que suele mencionarse como prueba bíblica de su existencia: 2 Macabeos 12, 39-46. Este texto describe cómo Judas Macabeo, al ver que algunos de sus soldados habían muerto llevando amuletos paganos, manda hacer un sacrificio por ellos para que sus pecados sean perdonados en la otra vida. El versículo 45 dice: por eso hizo expiación por los muertos, para que fueran liberados de su pecado. A simple vista, parece una defensa del purgatorio. Pero debemos mirar más profundamente. Primero, ¿qué es 2 Macabeos? Este libro forma parte de los llamados deuterocanónicos, reconocidos por la Iglesia Católica, pero no incluidos en el canon hebreo ni en el canon protestante. Los judíos no lo consideraban escritura inspirada, y cuando se formó el canon bíblico cristiano en los primeros siglos, la mayoría de los padres de la Iglesia distinguieron entre libros canónicos, inspirados por Dios, y eclesiásticos o útiles, pero no inspirados. Cuando Lutero y otros reformadores regresaron al canon hebreo del Antiguo Testamento, excluyeron estos libros deuterocanónicos porque no fueron reconocidos ni por los judíos ni por Jesús ni por los apóstoles como parte de las escrituras sagradas. Ningún escritor del Nuevo Testamento cita jamás los libros deuterocanónicos como autoridad divina. Jesús nunca los mencionó. Los apóstoles nunca los usaron para establecer doctrina. Pablo, Pedro, Juan, ninguno apeló a ellos para definir el destino del alma. Si estos libros fueran parte del plan revelado de Dios, no sería razonable esperar que Jesús o los apóstoles los citaran. Entonces, volvamos a 2 Macabeos 12. Lo que se narra allí no es una enseñanza doctrinal, sino una descripción histórica. Judas Macabeo actuó conforme a una costumbre de su tiempo. Pero que un líder haga algo no significa que sea voluntad de Dios. En la Biblia encontramos muchas acciones registradas, como la poligamia de David o las mentiras de Abraham, que no son aprobadas por Dios, aunque estén descritas. Además, hay un gran contraste entre lo que dice 2 Macabeos y lo que enseña el resto de la Escritura. En ningún otro lugar la Biblia enseña que se pueda hacer expiación por los muertos. Al contrario, en Eclesiastés 9:5 se afirma que los muertos nada saben, ni tienen ya más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido. Y en Lucas 16:26, como vimos antes, Jesús enseña que después de la muerte ya no hay posibilidad de cambiar de estado. El concepto de ofrecer sacrificios por los muertos no tiene respaldo en el resto del texto bíblico. No aparece en la ley de Moisés, ni en los Salmos, ni en los profetas. Mucho menos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué esta enseñanza ha persistido tanto? En gran parte, porque la tradición fue ganando autoridad por encima de la Escritura. Y porque la idea del purgatorio alimenta una visión religiosa del esfuerzo humano, del mérito, del sufrimiento como moneda de pago. Pero eso va contra el corazón del Evangelio. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Podemos parafrasearlo así: si la purificación del alma viniera por el purgatorio, entonces la cruz fue en vano. Cuando afirmamos que el sacrificio de Cristo fue completo, estamos diciendo que no hay nada más que añadir. Ni antes ni después de la muerte. La sangre de Jesús no necesita ayuda. Ni sacrificios humanos, ni indulgencias, ni fuegos intermedios. Así que la pregunta no es si 2 Macabeos insinúa algo. La verdadera pregunta es: ¿vas a basar tu fe en un texto que ni siquiera forma parte del canon reconocido por Jesús y los apóstoles? ¿O vas a edificar tu eternidad sobre la roca que es Cristo y su palabra? Aquí está la verdad que lo cambia todo. No es solo un dato teológico. Es la esencia del Evangelio. Es el fundamento sobre el que se construye tu eternidad. Y es esta: el sacrificio de Jesucristo fue perfecto, completo y suficiente. No necesita ser repetido, complementado ni continuado en ninguna forma, ni en esta vida ni en la siguiente. Vamos directo a la Escritura. En Hebreos 10:14, el autor escribe con una claridad que no deja lugar a dudas. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Captas la fuerza de este texto? Una vez para siempre. Un solo sacrificio. Perfectos para siempre. No hay ambigüedad aquí. No hay espacio para pensar en purificaciones adicionales, ni terrenales ni post-mortem. Si tú estás en Cristo, ya fuiste santificado. Ya fuiste hecho perfecto ante Dios. El problema del purgatorio es que, aunque afirma que las personas están en gracia, también dice que necesitan ser purificadas aún más. Pero eso contradice lo que Dios ha declarado, que el creyente ya ha sido hecho justo por la fe. Romanos 8:1 lo dice con toda autoridad: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ni aquí. Ni después de morir. Porque el juicio por nuestros pecados ya cayó. Y cayó sobre Cristo en la cruz. Pensar que aún debemos sufrir después de morir para ser limpiados es, en el fondo, decir que la cruz fue insuficiente. Es añadirle a la obra perfecta de Jesús algo más. Es como si le dijéramos: gracias por tu sangre, pero no alcanza. Necesito completar tu obra con mi propio sufrimiento después de la muerte. Pero eso es herejía. Es insultar la gracia. Es volver al sistema de obras. Es despreciar el poder del Evangelio. Efesios 2:8-9 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo. No se gana, no se compra, no se perfecciona con el dolor. Se recibe. Por fe. Y cuando la recibes, eres hecho hijo de Dios, completamente limpio. Sí, es cierto que los creyentes siguen luchando con el pecado. Pero esa lucha es aquí, no después de la muerte. En esta vida Dios nos santifica, nos moldea, nos transforma. Pero una vez que partimos de este mundo, la Escritura es clara: estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. 2 Corintios 5:8. No hay etapa intermedia. Y ahora viene una pregunta directa: ¿has confiado plenamente en la obra de Cristo o sigues creyendo que necesitas hacer algo más para merecer el cielo? Porque muchos viven como si tuvieran que pagar sus pecados con buenas obras, con castigos, con rituales, con penitencias o incluso con sufrimiento después de morir. Pero eso no es el Evangelio. Eso es religión. Eso es esclavitud. El Evangelio dice que la cruz lo pagó todo. Que la resurrección selló nuestra victoria. Que la sangre de Jesús nos lava completamente. No un poco. No a medias. Totalmente. Colosenses 2:13-14 lo resume así: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos tus pecados, pasados, presentes, futuro, todos.
ya fueron pagados. Y si Dios ya los perdonó, ¿quién eres tú para pensar que debes purgarte más? ¿Quién eres tú para añadir al sacrificio del Hijo de Dios? Esta es la verdad que libera. Esta es la verdad que transforma. Esta es la verdad que te da paz, seguridad y gozo. Y por eso, miles, millones en la historia han sido capaces de morir con una sonrisa, con esperanza, con fe. Porque sabían que no iban al purgatorio, iban al abrazo eterno de su Salvador. En la próxima sección, vamos a terminar con un llamado emotivo, una revelación final que confronta y consuela, y una oración que te ayudará a aferrarte con todo tu corazón a esta verdad. Hemos recorrido un camino profundo, sincero y necesario. Hemos puesto sobre la mesa una doctrina que ha moldeado la fe de millones durante siglos, y la hemos examinado con la lupa de la palabra de Dios. No con arrogancia, sino con reverencia. No para atacar, sino para iluminar. Y ahora, al final de este recorrido, detente un momento y mira hacia atrás. ¿Qué descubriste? Que el purgatorio no es una enseñanza bíblica. Que no fue predicado por Jesús, ni enseñado por los apóstoles. Que sus raíces están en tradiciones humanas y textos no inspirados. Que contradice la suficiencia del sacrificio de Cristo. Que niega, en la práctica, el poder de la cruz. Descubriste también algo más poderoso, que el Evangelio es mucho más glorioso de lo que quizás te enseñaron. Que la salvación es un regalo completo. Que la sangre de Cristo no necesita ayuda. Que cuando crees en Él, pasas de muerte a vida, sin escalas. Que la paz con Dios no se alcanza por sufrimiento, sino por fe. Y sobre todo, descubriste que puedes vivir y morir con certeza. No con temor. No con dudas. No esperando pagar una deuda que ya fue saldada. Sino con gozo, con seguridad, con gratitud. Si crees en el purgatorio, en realidad no has creído completamente en la cruz. Porque la cruz no deja espacio para purificaciones posteriores. La cruz lo limpia todo. La cruz lo terminó todo. La cruz lo aseguró todo. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Tal vez has vivido toda tu vida con temor a ese más allá indefinido. Quizás perdiste a un ser querido y pensaste que aún estaba purgando sus pecados. Quizás creíste que tú también debías prepararte para ese fuego. Pero hoy, Dios quiere darte descanso. Quiere que creas. Quiere que confíes. Quiere que abraces su gracia sin reservas. Hazlo ahora. No lo postergues. No lo dudes. No pongas condiciones. Solo cierra tus ojos y repite, desde lo más profundo de tu alma, esta oración conmigo. Cierra tus ojos, escucha tu corazón y oremos juntos. Señor Jesús, hoy reconozco que he creído cosas que no vienen de ti. Perdóname por confiar en tradiciones y no en tu palabra. Gracias por tu cruz, por tu sangre, por tu sacrificio perfecto. Hoy entiendo que lo pagaste todo por mí. No necesito purgarme. No necesito completar lo que tú ya consumaste. Tú eres suficiente. Te recibo como mi Salvador, mi Redentor, mi esperanza eterna. Confieso que mi fe está solo en ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Hazme vivir con la seguridad de tu gracia. Y cuando llegue el día de mi partida, llévame directo a tu presencia. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, déjame decirte algo, ya no tienes que temer a la muerte. Tu alma está en manos del Salvador que nunca pierde a ninguno de los suyos. Y cuando llegue ese día, no habrá espera, no habrá purificación pendiente, habrá un abrazo eterno. Te invito a compartir este video con alguien que aún vive con temor, con dudas, con carga religiosa. Muéstrale la verdad que libera. Y si quieres seguir aprendiendo más de lo que realmente dice la Biblia sobre temas profundos como este, suscríbete, comenta y activa las notificaciones. Aquí no defendemos tradiciones humanas. Aquí buscamos la verdad de Dios. Porque solo la verdad te hará libre. Gracias por quedarte hasta el final. De corazón, gracias. Sabemos que este no es un tema fácil. Hablar del purgatorio, cuestionar lo aprendido, revisar creencias profundas, requiere humildad, valentía y una sed sincera por la verdad. Y tú has demostrado tener todo eso.
Hoy caminamos juntos por la palabra, no para ganar un debate, sino para acercarnos más al corazón de Dios. Y si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu alma, si sentiste que se abrió una puerta hacia la libertad, no te lo guardes. Suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la verdad. Comparte este video con tu familia, con tus amigos, con ese ser querido que aún vive con temor sobre su eternidad. Envíalo por WhatsApp, por Facebook, por donde puedas. Porque cuando una verdad rompe cadenas, merece ser compartida. Y recuerda, no caminamos solos. Aquí hay una comunidad que busca, que pregunta, que cree. Y tú eres parte de eso. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.